ponga muchísima atención. Vamos a hablar de qué pasa cuando te hacen un cateterismo cardíaco. ¿Qué cuidados hay que tener? Está con nosotros esta mañana el doctor Juan Pablo Solís Barquero, él es especialista cardiólogo, nos va a explicar y nos va a dar recomendaciones y yo muy contento de darle la más cordial bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Jason. Siempre es un placer estar por acá, ¿verdad? Muchas gracias. Y un temita muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poquitito qué es el cateterismo, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre todo en quién está indicado y a veces también qué cambia, ¿verdad? Porque es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Bueno, ¿qué viene después de esto? ¿Qué cuidados tengo que tener, ¿verdad? Entonces vamos a ir comentando un poquitito de eso, Jason. Ok, doctor, ¿en qué consiste el cateterismo y a quiénes se le hace? Sí, correcto. Y eso, el cateterismo es un procedimiento, digamos, coronario, un procedimiento cardíaco, en que consiste en que se meten unas mangueritas a través de las venas que tenemos, casi siempre se agarran unas venas de la muñeca o pues, se puede entrar por la ingle, se llevan unos catéteres o mangueritas hasta el corazón y se tiñen cómo están las arterias y las venas del corazón. Entonces, la idea del cateterismo es ver si tenemos lo que se llama enfermedad coronaria o enfermedad arterial coronaria. La enfermedad coronaria, o sea, cuando mis arterias coronarias se van enfermando, se van dañando, se van tapando, lo que puede llevarnos es a tener episodios de anginas o llevarnos a un evento cardíaco. O sea, el asunto es que la enfermedad coronaria es lo que al final me va a llevar a los infartos, a muchos casos de insuficiencia cardíaca o incluso de muerte súbita, ¿verdad? Que son temas que por ahí hemos venido tocando, ¿verdad? Entonces, por eso el cateterismo es un estudio tan importante porque se debe de hacer en toda aquella persona que tiene un infarto o aquella persona que está en riesgo que le dé un infarto. Ujú. ¿Y cómo lo detectan, doctor? Sí, bueno, si el paciente ya hizo un evento, por ejemplo, que tuvo un Ujú, dolor en el pecho, se descompuso, se ve en el electro que tuvo un infarto y todo, ujú. ese paciente hay que llevarlo rápido al servicio de emergencias y desde ahí se puede, digamos, coordinar, hacer el cateterismo en algún hospital, digamos. Sobre todo los hospitales grandes de este país, tanto de la caja como privado, tienen salas especiales para hacer un Para hacer cateterismo, eso. sí, se llaman salas de hemodinamia, que es donde se hacen los cateterismos. Pero también hay otro grupo grande de pacientes, Jason, que cada vez afortunadamente detectamos más, que son aquellos pacientes que vienen, por ejemplo, a hacerse una prueba de esfuerzo, Jason, o que vienen con síntomas cardíacos Ujú. y a través de un estudio dinámico como una prueba de esfuerzo, un ecoestrés o un examen de consumo de oxígeno, o hay otros que se llaman de medicina nuclear, o sea, tenemos varios estudios diagnósticos, uno detecta que algo no anda bien en la circulación del Ajá. corazón. Y esos casos más bien es como lo ideal porque uno dice, bueno, detectamos en la prueba de esfuerzo o en el consumo de oxígeno o en el ecoestrés, digamos, Ujú. que hay un problema en sus arterias. Y entonces ese paciente lo derivamos a hacer un cateterismo, ¿verdad? Es como lo ideal porque es un paciente que no ha llegado a tener un infarto, pero es un paciente que está en mucho riesgo que en cualquier momento le dé algo. Sí, doctor, ¿por qué tiene que llegar uno al cateterismo? Digamos, ¿cuáles son las causas que llevan a uno a eso o es una cuestión ya congénita? Mira, entra, bueno, la parte genética, Jason, es importantísimo. Ajá. De hecho, hay familias completas que uno ve que el abuelo tuvo un infarto, que el Sí, papá, que todo el los mundo le dio en hermanos. la familia. Sí, entonces, digamos, la herencia pesa muchísimo, pesa muchísimo. De hecho, algunos estudios hablan que si yo tengo una herencia de cardiopatías, o sea, algún familiar, probablemente tengo 20, 30 números de la rifa, ¿verdad? Para Ujú. que en cualquier momento yo pueda tener un infarto. Entonces, cuando hacemos el historial y empezamos a detectar esto, que hay una historia fuerte de cardiopatías, es un paciente que digamos, ya lo vamos perfilando por ahí. Pero generalmente, como vos decís, hay otra serie de factores dentro de los cuales está el sedentarismo, el Ujú. estrés, la obesidad, la hipertensión, la diabetes o los problemas de colesterol, que eso es lo que me va enfermando las arterias del corazón, me producen lo que se llama enfermedad arterial coronaria, ¿verdad? Y esa enfermedad coronaria es la que, si no logramos detenerla o muchas veces tratarla con un cateterismo, me puede llevar a un infarto, ¿verdad? Entonces, normalmente el paciente que va al cateterismo es un paciente que o que ya tuvo un infarto o que está, digamos, a las puertas de que le dé un infarto. Entonces, tenemos que ir a revisar cómo están sus arterias y tratar de abrirlas, ¿verdad? Sí, le iba a preguntar, ¿queda algo instalado en las arterias cuando se hace el cateterismo? Ujú. El cateterismo, cuando hablamos de cateterismo es el procedimiento, ¿verdad? Pero es Ok. cierto, tienes razón, Jason. Generalmente el procedimiento nos va a dar, digamos, como varias opciones. Hay gente que se le hace el procedimiento y de repente uno dice, bueno, sí, sí había enfermedad, pero es muy pequeñita, Ajá. es de manejo médico. Ese es como el primer escenario. Entonces se hace el Con cateterismo, medicinas, correcto. con Entonces, medicamentos. exactamente, uno lo que sabe es que hay que darle medicamentos para el colesterol, bajar más la presión, usar aspirina y ese paciente le va a ir muy bien. Hay otro grupo de pacientes, de hecho un grupo muy grande de pacientes que en el mismo cateterismo hay que usar un balón, o sea, dilatar las Ajá, arterias y ajá. poner un resortito ahí adentro que se llaman stent.
Esos resortes son muy importantes porque es como una malla especial, metálica, digamos que lo que hace es abrir campo y que se vuelva a restablecer bien la circulación y digamos, los problemas de las arterias y las venas del corazón. Eso se llaman stent. Y algunos casos más bien muy, muy severos, de repente no son candidatos para poner stent, sino que se van a derivar a cirugía cardíaca. Entonces, al final, el cateterismo nos permite, en muchos casos, derivar eso. Bueno, seguimos con tratamiento médico Ajá. optimizado, que se llama. Número dos, ahí mismo se le ponen uno o varios stents, según lo que ocupe. O el tercer escenario, más bien, es un paciente que digamos, está muy, muy dañado, Ujú. sus arterias, su corazón, y ese paciente hay que derivarlo a una cirugía cardíaca. Sí. ¿Qué es el instrumento, doctor? ¿Es una agujita? ¿Es como una manguerita? Son como mangueritas, Jason, digamos, sí, Ujú. los catéteres que se utilizan son como pequeñas mangueritas que llevan por dentro como una guía de metal que Ujú. con esa guía, digamos, se va dirigiendo, digamos, se mete por el brazo, ¿verdad? Se llevan las mangueritas hasta el corazón y después casi que con unos hilitos metálicos se va navegando, digamos, se va recorriendo las arterias por dentro hasta llegar al sitio de las obstrucciones, No ¿verdad? tiene cámara, No tiene ¿no? cámara, ¿cierto? Sin embargo, hay unas técnicas que se están usando nuevas que se llama IBUS, que es como un ultrasonido intracoronario, muy interesante, Ajá. porque imagínate que es 1 milímetro en la punta de algunos catéteres tiene un ultrasonido, entonces el ultrasonido permite dentro de las arterias determinar exactamente cuál es el sitio de mayor obstrucción o cuál es el sitio más importante. También se utilizan, bueno, una serie de catéteres especiales que miden, por ejemplo, hay uno que se llama FFR, que mide, digamos, si una arteria está muy, muy comprometida o no. Entonces, es muy interesante porque es un estudio que es muy anatómico, aclara cuál de los pasos vamos a seguir, si ocupa o no un stent, Ajá. pero también ahí mismo en el estudio se pueden ver esos detalles. De repente, por ejemplo, yo tengo una arteria que tiene varias lesiones. Entonces uno dice, bueno, no le podemos poner stents o dilatarlo en toda la arteria, Ujú. porque también tiene sus riesgos. Pero a través de estas técnicas de ultrasonido intracoronario, de FFR, de otras mediciones que se hacen, de repente yo puedo decir, bueno, si tengo 3 lesiones, vamos a ver cuál es la más crítica o la más importante y esa es la que vamos a tratar. Tratar, bueno, En otro momento, Jason, todo va cambiando la historia, ¿verdad? sí. Al paciente se le forraban de stents. em, y yo recuerdo haber visto pacientes que le ponían en una sola sentada y le ponían 7, 9 stents. Wow. Ya actualmente se sabe que eso no es una buena conducta porque al final de cuentas es forrarlo de metal, bueno, Ajá. internamente, pero el metal en cualquier momento puede formar un trombo, un coágulo, que es otro cuidado que hay que tener. Entonces, actualmente digamos, el abordaje es que se trata de estratificar a los pacientes en esos 3 grupos: manejo médico, el que es candidato a un stent o el que vamos a derivar a cirugía cardíaca. Y los que ocupan stent, tratar de definir cuáles lesiones son las más importantes y idealmente, digamos, poner el mínimo número de stents que se ocupen. Si el paciente ocupa uno, perfecto; si ocupa dos, está bien, y tratamos de que máximo sean 3 stents. Ujú. Sí, vamos a invitar a las personas, ya ahí nos están llegando algunas consultas. Tenemos nuestro Facebook en vivo, FIDECR, pero también hemos habilitado nuestro WhatsApp 8965-9310 para que ustedes puedan hacer sus consultas. Incluso nos pueden enviar un audio que no se pase de 20 segundos. Yo, mientras tanto, por acá tengo varias consultas, doctor. Al paciente lo tienen que dormir para hacerle este procedimiento. Bueno, vea qué interesante, Jason. Yo creo que la respuesta depende de dónde se lo haga, digamos. Ajá. Normalmente en la institución, en la parte pública, no se cede al paciente. O sea, el paciente puede estar despierto, Jason, eso es muy interesante. O sea, se hace en una sala especial, se usa anestesia local y el paciente puede estar ahí totalmente despierto, escuchando todo, ¿verdad? Obviamente es un ambiente estéril, digamos, el paciente pues se viste con ropa especial, los médicos están también con equipamiento estéril y todo, pero el paciente podría estar despierto. Cuando es a nivel Importante. privado, sí se prefiere sedar un poquito al paciente para que esté más Para tranquilo. que no se ponga nervioso, Sí, ¿verdad? sí, Como cuando porque le a hacen a uno veces, una gastroscopía o algo así, más ¿verdad? o menos, sí, es Sí. lo mismo. Ese es el ejemplo excelente, Jason. Es como una gastroscopía, o sea, a uno se la pueden hacer despierto. Lo que pasa es que Ujú. es incómodo y uno se mueve más y se nos sube la presión. En cambio, si no lo sedan, No se da probablemente cuenta de ni se nada. da cuenta y los médicos también trabajan más Sí. tranquilos. Ahora, doctor, ¿qué Ujú. tan, yo he escuchado, ¿verdad? Gente que dice, es que en el cateterismo se quedó. ¿Qué tan riesgoso es Sí. que pueda haber un infarto, que la persona se muera? Sí, mira, buenísima esa pregunta, ¿cierto? Porque hay gente que tiene mucho miedo o que nos Ujú. cuenta eso. Me dice, no, yo mejor no me lo hago porque a un vecino le pasó y dicen que se Sí. quedó ahí. Bueno, el procedimiento es muy seguro. O sea, yo lo que le explico a la persona es que el procedimiento es muy, muy seguro. La tasa de complicaciones es menos del 2%. Bueno, ahí viene un dibujo muy bonito, ¿verdad? Lo que son las vías de acceso, ¿verdad? Se Ajá. puede tomar por el brazo,
que es donde está el puntito en el brazo, o se puede tomar a nivel de la ingle. Esas son como las dos calles que vamos a tomar para llegar hasta el corazón. Pero el procedimiento, Jason, es muy seguro. O sea, la tasa de complicaciones es menos del 2%. A veces tiene que ver con que pueden producir arritmias, el cateterismo, con alergias al medio de contraste, Ajá. porque hay que usar un medio de contraste para teñir por dentro las arterias, y eso hay gente que es alérgica, o se deteriora un poco la función renal. Ujú. También pueden haber una tasa de infecciones, pero aún así, de cada 100 pacientes, Jason, que se vaya a cateterismo, solo un 2% tiene alguna complicación, y normalmente son complicaciones menores que llamamos. O sea que empezó una infección, pero le dimos antibiótico y la tratamos. Y salió Que se le adelante. hizo un hematoma, bueno, digamos, se trató el hematoma, hielito, medidas de compresión, y a los días estaba como si nada. La mayoría, yo lo que le digo al paciente es que, y cuando pasa eso, digamos, cuando pasa una complicación grave o que el paciente fallece en el procedimiento, no es por el cateterismo, sino es porque su enfermedad Ya, era muy severa. O sea, que era ya tan había otra severa cosa. que en el procedimiento, tratando de abrirle alguna arteria o algo, el paciente hizo paro. Sí. Pero es lo que tiene de fondo. O sea, si el paciente se complica, se infarta en un cateterismo o fallece, que son casos casi que anecdóticos, son muy pocos, es porque su enfermedad cardíaca era severísima. O sea, que eso le pudo haber pasado al cateterismo, como le pudo haber pasado unos días antes del procedimiento. Ujú. Sí, doctor, por acá ya preguntas que nos entran. Ujú. ¿Una persona después de un cateterismo puede hacer deporte, puede correr, puede nadar? Sí, la respuesta es que sí, Jason. La idea del cateterismo es que obviamente tiene unas semanas donde hay que cuidarnos pues la Ajá. herida, donde hay que empezar a utilizar, sobre todo si se ponen stents, hay que utilizar una serie de medicamentos y antiplaquetarios, pero la idea es que la persona vuelva a hacer una vida normal, Sí. Jason. Ujú. Por acá nos preguntaban también si podía tener relaciones íntimas. Sí, sí, no, no hay ningún problema. No hay Ajá. problema. Si puede tomarse un vinito, una cervecita de vez en cuando. Probablemente ahí habría que ver cada caso particular, porque Ajá. en algunos casos hay que anticoagular al paciente o hay que dejarle, digamos, doble antiagregación plaquetaria que se llama durante un tiempo prolongado, y a veces, dependiendo de cuál utilicemos, el licor podría interferir. Entonces yo lo que le digo al paciente, bueno, esperemos a ver cómo sale todo, qué tratamiento va a ocupar, cómo se encuentra su Ajá. anatomía coronaria, y de acuerdo a eso definimos si podría tomarse algo o no. La mayoría de las veces, mientras sea una cantidad poquita, un traguito ahí de vez en cuando, cada 15 Algo más días, social. una copita de vino, probablemente no haya contraindicación. Ujú. Sí, también nos preguntan por acá a través del WhatsApp, doctor, que si hay un rango mínimo de edad para hacerse este tipo de procedimiento. No, 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 vieras qué interesante. Incluso, por ejemplo, en el hospital de niños se hacen muchos cateterismos, digamos, en niños. Claro, en ellos es diferente porque se hacen los cateterismos por algunas cardiopatías de nacimiento congénitas. Pero entonces no hay rango de edad. Lo que va a cambiar un poquito es el tipo de catéter, la longitud y todo. Pero yo recuerdo haber visto cateterismos desde niños recién nacidos, porque Wow. tienen que ver algunas cardiopatías y todo, Ajá. hasta gente de 100 años. O sea, en realidad no hay rango de edad. Lo que cambia un poquito es la vía de acceso, el tipo de catéteres que se va a usar. Obviamente, entre más grande la persona, se usan catéteres un poquito más largos. Ajá. Si la persona, por ejemplo, es delgadita, chiquitita, se usan algunos catéteres un poquito más delgados. Eso es básicamente lo que cambia. Pero al final, entonces, es un estudio para ir a ver exactamente cómo está tu anatomía coronaria, Sí, es ¿verdad? como un estudio interno, por decirlo así, ¿verdad? Para que la Correcto. gente nos entienda, porque a veces cuando Sí, le dicen a uno catéter, uno cree que es que le van a poner algo, y correcto. eso es diferente, ¿verdad? Sí, parte del procedimiento muchas veces eso es poner un stent, un resortito, pero no siempre, ¿verdad? Como hablamos ahora. Bueno, ahí viene también una Así es foto. como se ve, Doc. Eso es como se ve, sí, eso es como se ve en sala, donde digamos, lo que está en negro son todas las arterias, y Ajá. de hecho hay una serie de obstrucciones importantes. ¿Verdad? En la parte de arriba, los que están viendo tele, la arteria de arriba tiene, digamos, como un fenómeno de reloj de arena, digamos, viene de repente como que hace ¿verdad? Casi que se cierra y después sigue la circulación. Ajá. Pero eso justamente como se va viendo en la sala esta especial que se llama hemodinamia, ¿verdad? Ajá. Se van tiñendo las arterias y las venas del corazón, y de repente se dice, mira, sí, aquí hay una dilatación, ahí hay unas estrechoes, allá hay mucho calcio. Se analiza todo eso, se usan diferentes técnicas para determinar cuáles son las lesiones críticas o principales, digamos, severas, y esas son las que se trata de ir a abrir. A veces están, por ejemplo, este tiene una enfermedad coronaria bien severa, tiene varias obstrucciones, y probablemente un caso como este haya que ver dentro de las más importantes, ver cuáles de esas hay que abrir, Sí, ¿verdad? Ujú, interesante, ¿verdad? ujú. Obviamente que esto lo haga un especialista, porque si ustedes están como yo, lo que vemos ahí nada más es como unas, como dice el doctor, como unas callecitas, como unas ramitas, y eso es muy Sí. importante, doctor, es el cardiólogo el que hace este procedimiento. Sí, verás que es muy interesante porque esto es un procedimiento, Ahí sí, tenemos más.
Viene más, sí, eso es Sí. más bien como todas las imágenes que se van grabando Ajá. y después de esas se van analizando cuáles son las principales y cuáles son las que idealmente hay que ir a tratar, hay que ir a abrir, ¿verdad? Sí. Es decir, normalmente este procedimiento sí es muy específico de cardiología, ¿verdad? Solo lo realizan cardiólogos, pero verás que inclusive hay cardiólogos que se especializan en eso. De Por verdad. ejemplo, cateterismos, Jason, yo no hago cateterismo, digamos, bueno, me dedico más a la parte clínica, estudios y bueno, y yo me dedico un poquito a marcapasos, pero hay cardiólogos que se dedican casi que solo a hacer Solo esto, o sea, que hacer se eso. especializan en ese procedimiento y casi que se dedican a eso y son buenísimos. Son Por eso yo le digo, expertísimos, ¿verdad? La expertísimo. técnica es Sí, porque es una técnica que obviamente ocupa ir echando mucha mano, ocupa, mucho entonces, pulso, doctor. sí, Sí. es una técnica que es de mucho, mucho cuidado, pero por eso, igual, yo eso les explico a los pacientes que tenemos que mandarlo a catéteres. Mire, usted tiene que ir con toda tranquilidad porque digamos, los colegas que le van a hacer el procedimiento, mira, son gente súper experta en esto, o sea, Preparada no, para eso. correcto, correcto. Y hacer énfasis en eso, que tiene que ir tranquilo la persona que le habla de un cateterismo porque es un procedimiento que es muy seguro. Muchas veces, sí, no amerita una anestesia profunda ni nada, sino que el paciente puede estar despierto o una pequeña sedación, es casi que inducirle un pequeño sueñito, ¿verdad? Y los Lo colegas trabaja. trabajan. Sí, doctor, una última pregunta que nos Claro. hace Rosa, que está muy interesante porque dice que al esposo le hicieron el cateterismo y que en algunas ocasiones el lado izquierdo le duele. ¿De qué brazo se hace? Vieras que es indiferente, eso es Sí. interesante, sí. A veces depende más como la comodidad del que lo haga. Digamos, hay cardiólogos que entran por el brazo izquierdo, otros por la derecha. Pero es cierto, una de las complicaciones, pero es menor, para que doña Rosa esté tranquilo, es que a veces en el sitio que se punza, digamos, de donde se ingresan los catéteres, ¿verdad? Que casi siempre es en la muñeca, ahí cerca pasa un nervio, entonces a veces queda como una Como inflamación o maltratadito. un maltrato. Y hay gente que le cuenta a uno que le dice, no, vieras que después del cateterismo, meses después, todavía siento un pequeño dolorcito o me Porque ella quedó un dice que hace poquito. 5 años. Ah, la pucha, es bastante, sí. Sí. Pero sí, yo tengo pacientes que tienen años de que quedaron como con una Por el, sensibilidad, un pequeño dolor. Pero bueno, yo le digo, bueno, yo prefiero vivir ahí con un dolorcito, ¿verdad? O a algo más que grave. a que no fuera a terminar con un infarto y con una complicación Sí. cardíaca. Ahora, doctor, yo sé que es otro tema, ¿verdad? Pero tiene que ver con esto. Cuando en el cateterismo se le ponen stents a la persona, ¿esos stents quedan permanentes o en algún momento hay que cambiarlos? No, quedan permanentes, sí. El stent es como una malla metálica. Como un resortito, habíamos visto, Sí, ¿verdad? La otra vez. exactamente, es un resortito. Se diseñó o hay algunos stents especiales que son biodegradables, o sea que el stent es una malla, pero que al cabo de algunos meses o años se puede degradar. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que hay que explicarle a la persona es que eso va a quedar ahí, eso no se va a mover. A Ujú. veces los stents se pueden volver a taquear, digamos, o a tapar, que hay que volver a hacer otro cateterismo, volver a dilatarlos y sobre ese mismo resortito yo puedo poner otra malla. Es como que haya puesto una malla y una cerca y de repente se me haya volcado un poco la Y cerca lo tiene que volver a y poner entonces tenemos que volver a poner otra a la pura par para para enderezar el enderezar. asunto. Pero el stent queda ahí, sí, Jason, eso no se puede No se puede mover. mover. Hay otra duda que nos preguntan a veces, Jason, que si el stent se puede mover o que si tienen que ir a hacerse un TAC, una resonancia, se va a dañar. Ujú, Y es interesante porque incluso a veces nos manda la duda, digamos, algún otro colega ujú. médico. Mire, tengo que hacer, no sé, una resonancia de tórax porque estamos pensando que tiene una metástasis, un tumor y todo. Mira, ¿habrá algún problema con los stents? No. El stent queda ahí metidito, es una malla muy chiquitita y todo, no se va a mover de ahí y no habría ningún problema si el día de mañana o tiempo después te tienen que hacer una mamografía, una radiografía, ultrasonido, cualquier cosa. Ahí no va a pasar Ahí no va nada. a pasar nada. Ajá, Bien, correcto. interesantísimo este tema que nos ha compartido esta mañana el doctor Juan Pablo Solís Barquero. Hemos hablado sobre el cateterismo cardíaco, ahí nos explicó ampliamente en qué consiste, cuáles son los escenarios. Entonces recuerde que ahí queda la entrevista por si usted quedó con alguna duda para que pueda después chequearla. Pero si usted necesita una cita, nosotros le recomendamos al doctor Juan Pablo Solís Barquero, que atiende en la unidad de cardiología que está ubicada en el Oficentro Pinares en Curridabat, y ahí tenemos los números telefónicos para que usted pueda sacar la cita en este momento al 4010-0407, 4010-0407 o al 8973-9222, 8973-9222, y recuerde buscarlos en redes sociales como Unidad de Cardiología. Para que ustedes se ubiquen, ahí sí tenemos las imágenes también para que ustedes puedan ver exactamente. Es como por la calle Vieja, antes de llegar a Walmart, ahí está el Oficentro Pinares,
En el primer piso está una agencia de carros que se llama Volvo y en el segundo piso, ahí lo tenemos, está la unidad de cardiología donde atiende el doctor Juan Pablo Solís Barquero para que ustedes puedan ir a hacerse todos los análisis y chequeos del corazón. 8973-9222 para que puedan sacar la cita con tiempito, porque el doctor también maneja su agenda y sus pacientes, entonces para que usted pueda sacar la cita y lo puedan atender de la mejor manera. Se los aseguro que van a tener una excelencia en la atención. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias.